Vamos a comenzar calculando el costo de los ingredientes dentro de la receta y para esto primero necesitamos saber cuál es el costo unitario, el costo por unidad de cada uno de los ingredientes. Cuando hablo de unidad me refiero al costo por gramo, por mililitro, según corresponda para cada uno de los ingredientes. Vamos a hacer un ejemplo con la harina. Necesitamos averiguar cuál es el costo por gramo de la harina. Entonces, supongamos que hemos comprado harina por un precio de 90 y esta harina en particular viene en una presentación de 2500 gramos. Vamos a hacer ahora una división para obtener el costo por gramo. Dividimos el precio entre la cantidad o contenido. Eso nos da como resultado el costo por gramo de la harina, que en este caso es de 0.036 centavos. Ya teniendo este dato calculado, podemos ahora sí calcular cuál es el costo total del ingrediente dentro de nuestra receta. Vamos a indicar cuál es la cantidad de harina que requiere la receta, en este caso 220 gramos, y ahora lo que haremos es una multiplicación. Vamos a multiplicar el costo por gramo por la cantidad requerida. Eso nos va a dar como resultado el costo total de la harina dentro de nuestra receta. Este ejercicio lo replicamos para el resto de los ingredientes. Previamente yo ya he calculado el costo por gramo del resto de los ingredientes para que el video no se nos extienda más de la cuenta. Pero en resumen, vas a dividir cada vez que compres un ingrediente, divide su precio entre su cantidad, la cantidad del contenido de la presentación que estás adquiriendo. Con esto vas a obtener el costo unitario. Cuando ya calculaste el costo unitario, lo puedes multiplicar por la cantidad que tu receta requiere para obtener su costo total. Supongamos que el azúcar en la receta viene en tazas, pero tú tienes el costo por gramos. Entonces, lo que te recomiendo es convertir de tazas a gramos primero. Hay múltiples herramientas en línea que te pueden ayudar. Vamos a continuar. Por aquí tengo ya preparada una sumatoria del costo de todos los ingredientes, que es este importe que ves acá de 513,51. Y como tu receta, además de ingredientes, tiene otros costos asociados, no hemos acabado. Apenas estamos iniciando. Ya tenemos una parte de suma importancia, que son los ingredientes, ya tenemos el costo de estos, pero nos faltan otros elementos que no te regalan. Por lo tanto, hay que trasladarlos al costo. También necesitamos conocer su costo para fijar de manera correcta su precio. Para entregar este pastel vamos a necesitar, por ejemplo, una base, una caja. En su preparación utilizaste mangas pasteleras, utilizaste quizás un elemento decorativo como lo son los topper y algunos otros elementos adicionales que hayas utilizado en la preparación. Vamos a colocar también cuál es su costo para sumarlo al costo de la receta. Vamos a suponer que la base tenía un costo de 6, que la caja tenía un costo de 20 y el resto de los elementos que te mencionaba, supongamos que tienen un costo de 40. Por aquí tengo una suma de cuál es el costo de los empaques, materiales y demás elementos. Y acá más abajo tengo una suma de los ingredientes más estos elementos que te mencionaba que debes considerar sí o sí para no perder dinero. Esto nos va a dar un total de 579,51. Y esto es lo que se conoce como el costo variable de la receta. Pero hay otro elemento también importante. Aún no terminamos. Ya sabemos que el costo variable es de 579,51, pero nos falta calcular también el costo fijo. Y para esto necesitamos conocer el tiempo de preparación. Vamos a suponer que fueron 3 horas las que hemos invertido en la elaboración del pastel. Y necesitamos conocer también cuál es el costo por hora de los gastos asociados al proceso productivo.
Por supuesto, aquí tengo que incluir el salario, es decir, el valor de mi mano de obra. Vamos a incluir también otros como servicios públicos, por ejemplo, electricidad, gas y otros. Te voy a mostrar con un ejemplo cómo he calculado estos costos por hora. Lo primero que necesitamos es la cantidad de horas laborales del mes. Dicho de otra manera, es la cantidad de horas en las que tu negocio opera. Para el ejemplo, estoy usando 208 y esto me va a servir como base para calcular el costo por hora de los importes que tengo en esta lista. Entonces vamos a hacer una división. El costo promedio de salarios mensuales entre 208 y lo mismo para el resto de conceptos. Tengo una sumatoria total de 64,81. Este es mi costo por hora, mi costo fijo por hora. Esto significa que si invierto 3 horas elaborando un producto, voy a multiplicar 3 por 64,81 y el resultado va a ser el importe que tengo que asignar como costo fijo a mi producto o receta. Estos conceptos son gastos que están relacionados todos con el proceso productivo. Te voy a dar un ejemplo que sucede en casa. Mi esposa emprende en pastelería, desarrolla el negocio desde casa. La factura de electricidad es de, vamos a suponer que de 1,000. Sería un error, técnicamente, asignar los 1,000 como costo fijo mensual del negocio, porque en mi casa no es una empresa, no es un local que alquilemos para tales fines. Por lo tanto, solo estamos asignando un porcentaje de la factura total de electricidad al negocio propiamente de pastelería. Y así con el resto de conceptos. Sobre el salario, mi esposa definió que le gustaría o aspira a obtener de su negocio X cantidad y es el monto que colocamos en el ejercicio real que ella hace de costeo de sus recetas. Te recuerdo que todos estos son datos ficticios porque es un ejemplo, pero debes hacer este análisis a conciencia de los gastos que están relacionados con el proceso productivo de tu negocio para ser lo más precisos posibles. Vamos a continuar. Estamos con el costo fijo. Ya te mostré cómo determiné cuál era el costo por hora del salario y del resto de conceptos. Los agrupé en uno solo separando el del salario. Más adelante te cuento por qué lo estoy separando. Y vamos a realizar la multiplicación de las 3 horas que toma realizar la receta por el salario por hora. Y lo mismo haremos para el resto de conceptos de costo fijo. Y obtenemos los 194,42 de costo fijo de la receta. Y pasamos con el siguiente concepto que es depreciación de equipo, que de hecho no me siento cómodo con el nombre, le voy a poner desgaste de equipo porque contablemente la depreciación de activos ni se calcula de esta manera ni se registra de esta manera, así que mejor llamémosle desgaste. No es quizá una práctica común, pero sí no me parece una mala idea considerar algo del desgaste del equipo que estamos utilizando dentro del costo de la receta para que forme parte del precio también de la receta o producto. De alguna manera, recuperar el desgaste o el uso del equipo que ni te lo regalaron y que tampoco va a ser eterno. En algún momento vas a tener que sustituir este equipo por uno nuevo o uno mejor. Entonces, no se me hace una mala idea que provisionemos o asignemos algo por concepto de desgaste de equipo. Lo estoy calculando de la siguiente manera. Estoy sumando el total de los costos, variable más fijo, y de ese importe asigno o calculo un pequeño porcentaje, en este caso un 3% del total de los costos. Si no recomiendo que sea un porcentaje más allá del 10%, podríamos a lo mejor inflar demasiado
el precio. Entonces, solo precaución ahí con el porcentaje que definan. Igual no es una práctica común, no es necesariamente obligatorio, pero creo importante considerarlo. Y de esta manera concluimos con el cálculo de los costos de la receta, que para efectos del ejemplo equivalen a 797.15, que los obtengo de sumar el total del costo variable, el total del costo fijo y los 23.22 del desgaste de equipo, que es lo que comentaba hace un momento. Voy a cambiar el nombre aquí también, de hecho, le vamos a poner desgaste de equipo. Bien, entonces, ya calculados los costos de la receta, vamos al siguiente paso, que es determinar el precio. Y para determinar el precio, yo necesito definir cuál va a ser mi margen de ganancia. Para el ejemplo, voy a utilizar un 40%. Esto significa que del total de los costos, voy a calcular un 40% y este va a ser mi margen. Entonces digito acá 40, por aquí tengo ya lista la fórmula que calcula a cuánto equivale ese 40%, me da un total de 318,86. Por lo tanto, mi precio es de 1116,01, que sería la suma entonces de los costos totales más el margen de ganancia. Luego tendría que agregar impuestos si es que aplica. Yo estoy utilizando una tasa del 13%, pero por supuesto esto va a depender de cada país y del régimen fiscal que aplique para tu negocio. Sumando los impuestos al precio, obtengo el precio final para la venta de 1.261,09. Me regreso un momento al cálculo del precio para comentarte que acá utilicé un método que se conoce como margen markup. Y esto básicamente consiste en adicionar al costo un porcentaje del mismo para obtener el precio, que fue justamente lo que hicimos acá. Calculamos un 40% del costo y se lo sumamos y así obtuvimos el precio. Quiero comentarte que existe otro método conocido como markdown. Te voy a mostrar un ejemplo para que conozcas ambos métodos. Ninguno es mejor que otro, uno no es el correcto y el otro incorrecto. Simplemente son dos métodos distintos y cada quien escoge cuál le funciona mejor o cuál le gusta más. Por aquí ya tengo digitado el costo para hacer nuevamente la fórmula anterior que nos dio como resultado el precio usando el método markup, que es calculando el 40% del costo y adicionando este importe al costo también. Es decir, calculamos el 40% del costo, nos da como resultado 318, esto se lo agrego al costo y obtengo el precio. Este es el método markup. Son los mismos 1116 que tenemos por aquí. Con este otro método vamos a dividir el costo entre 1 o 100%, que es equivalente, menos este 40% de margen markdown. Nos va a dar como resultado un precio de 1.328,59. El margen lo voy a calcular por diferencia, que va a ser mi precio menos mi costo. Y acá el margen es de 531. Tenemos como resultados números bien diferentes. No es lo mismo un 40% sobre el precio que un 40% del costo. Vamos a hacer una pequeña comprobación acá. Vamos a calcular este margen entre el costo, debería obtener como resultado 40%. Y por aquí vamos a calcular este margen, pero entre el precio. Y como resultado es también un 40%. Pero son bases distintas. Una es sobre el precio y otra es sobre el costo. Haber hecho este ejercicio nos da una gran ventaja. Si bien es cierto, es
Un poco tedioso, laborioso, es verdad, hay que invertir tiempo en esto, pero vale la pena, porque nos permite tener la claridad de cuáles son nuestros costos. Podemos estar seguros de que no perdemos dinero y de que nuestro negocio está siendo rentable. Y si el negocio es rentable, se va a sostener en el tiempo y podemos hacer que crezca. Entonces quiero mostrarte cuál debería ser el uso adecuado de este ingreso, porque sabemos que todo este precio que cobramos no es ganancia, no es un dinero que ya lo tengo a favor íntegro, ¿cierto? Tenemos que pagar facturas, tenemos que volver a comprar materia prima, etcétera. Entonces te voy a mostrar en esta hoja un pequeño resumen que preparé con el precio descompuesto en cada una de sus partes que ya previamente calculamos. Inicio con el costo variable, que de hecho es la porción más grande, al menos en el ejemplo este que acabamos de hacer. ¿Y cuál debería ser el destino de este importe? Pues volver a comprar, reponer esa materia prima y esos materiales que utilizamos en la receta. Con el costo fijo, específicamente la parte que corresponde a gas, luz, etcétera, todos estos gastos que están relacionados con el proceso productivo, debería reservar esa porción para pagar las cuentas. ¿Ok? Si seguimos con el desgaste de equipo, esto ya lo comentamos ampliamente hace un rato, así que me lo voy a saltar. Y llegamos al salario, que también es parte del costo fijo, pero lo separamos. Recuerda que te había dicho, vamos a separarlo porque nos conviene tener claridad de qué monto corresponde a salario. Yo como emprendedor tengo que ponerle valor a mi mano de obra. Este importe va a estar destinado a suplir mis necesidades personales. Muchos emprendedores cometen el error de tomar el salario del margen, pero el margen como tal, la ganancia, idealmente debería utilizarse para necesidades del negocio, como compra de activos, publicidad, necesidades también, por ejemplo, en formación para aprender mejores técnicas, ofrecer mejores productos, ofrecer un mejor servicio. Yo como emprendedor voy a tomar el curso, sí, es verdad, pero más que una necesidad mía, es una necesidad del negocio. Y por último, las obligaciones tributarias. Básicamente eso, son recomendaciones, espero que te hayan servido. Ahora les quiero mostrar un error común que cometen muchos emprendedores, que consiste en una simplificación excesiva de este análisis que acabamos de hacer para calcular precio. Y es básicamente multiplicar el costo variable por 3 y de esta manera obtienen un precio. Esto se considera una mala práctica porque nos puede llevar a fijar precios excesivamente altos o a no considerar los costos reales de la operación del negocio, porque este método los desconoce, no los está considerando. Ahora, si te preguntas también, bueno, ¿y un 40% será lo correcto o deberé tener un margen más elevado, un 50, un 60, no sé, un 100% de margen sobre el costo? Bueno, lo cierto del caso es que ni un 40, ni un 50, ni un 100 necesariamente son correctos. Esto es un ejemplo. Debes definir el margen que se adapte según los objetivos de tu negocio o de tu emprendimiento. También, por supuesto, considerar condiciones de mercado, competencia y otros factores.